Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo o qué importancia tiene Siria dentro del tablero de ajedrez global? Bueno, tiene una importancia muy señalada, y lo que ha ocurrido pues va a tener consecuencias que todavía no podemos calibrar. Pero ya podemos ir haciendo algún análisis. Evidentemente se trata de una operación llevada a cabo por Turquía con el apoyo de Israel. Eso lo sabemos porque los propios protagonistas lo han confesado. Erdogan ha dicho en público hace 4 días, cuando se estaba desarrollando la operación, que tomaban nota de los sucesos, de la operación que estaban haciendo las milicias yihadistas, aunque no las nombró así, las nombró como rebeldes, que es un eufemismo, y que esperaba que se desarrollara sin sobresaltos. Y además dijo, le propusimos al Assad reunirnos para determinar juntos el futuro de Siria, y se negó. Es decir, esas palabras lo que quieren decir es, esperamos que la iniciativa de las guerrillas yihadistas triunfe, y que esto se debe, yo lo he llevado a cabo yo Erdogan, porque no me han dejado intervenir en los asuntos internos de Siria. Esta confesión y lo que ha ocurrido pues confirma lo que se sospechaba desde 2010 y 2011, cuando fue denunciado por la inteligencia iraní y por algún miembro de la prensa, como aquella periodista libanesa americana, Serena Shim, de que toda la ayuda que ha venido a los rebeldes sirios caía en manos de las milicias yihadistas. Casi todas de Al-Qaeda, se le ha cambiado el nombre, Al-Qaeda, Al-Nusra, HTS, que es la que ahora está al mando, pero en el fondo es lo mismo, es Al-Qaeda, lo cual también levantaba sospecha o pregunta cómo podía el Occidente, Estados Unidos, a través de Turquía, estar ayudando a una milicia que fue la que hizo volar las Torres Gemelas. ¿Qué ha intervenido Israel? Pues eso lo sabemos por varias fuentes. En primer lugar, al día siguiente de llegar a un alto el fuego con Hezbollah, al día siguiente bombardeó sistemáticamente todos los pasos y toda la comunicación del Líbano con Siria, para impedir que, habiéndose establecido el alto el fuego, Hezbollah pudiera ir pudiera acudir en ayuda del régimen de Al-Assad. Lo dijo también el general al que yo cité hace una semana aquí en el estudio, general Eisenkot, aunque eso no lo hemos podido demostrar. Pero, sin embargo, en los últimos días, la guerrilla de Al-Qaeda, la actual en el poder en Siria, pues ha hecho distintos llamamientos en periódicos y en la prensa israelí para que Israel siga ayudando a los rebeldes, es decir, a los yihadistas sirios. Pero eso es una parte de la película, José Antonio. Pero hay otra parte de la película que está bajo el radar y que todavía no conocemos y todavía no comprendemos. ¿Cómo es posible que un ejército de 200.000 personas, el ejército sirio, de 200.000, por muy bajo de moral que esté, por muy malos suministros que tenga, que estuvo en guerra durante 10 años, y que fue un ejército muy combativo frente a milicias que tenían muchísimo apoyo por parte de nosotros, de Occidente, de los países de la OTAN, milicias yihadistas apoyadas a través de Turquía y de Israel? ¿Cómo es posible que un ejército de 200.000 soldados, aunque estuvieran algunos en la frontera de lo alto del Golán, porque había el rumor de que Israel iba a entrar con sus tropas en Siria, cuando ya habían empezado las hostilidades, no planteara una sola batalla, ni una sola división, ni un solo regimiento, ni un solo batallón se enfrentó con los 20.000 guerrilleros yihadistas? Porque eran 20.000 y el ejército sirio son 200.000. Y luego, además, se está produciendo una transición afortunadamente pacífica, que más que resultado de un ataque de las milicias chiíes, parece el resultado de unas elecciones normales. El primer ministro ha seguido al mando y la milicia yihadí, Al-Qaeda, dice que quiere hacer un gobierno de unidad nacional. Bueno, lo vamos a ver. Es decir, algunos comentaristas incluso hablan de que ha sido un golpe de Estado pactado o un relevo de Al-Assad pactado, porque Al-Assad estorbaba a todo el mundo. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas horas, y la clave va a ser cómo se va a posicionar el nuevo gobierno frente a las bases, a la base naval y a la base militar rusa, las dos bases que tiene Rusia en Siria.
es muy extraño todo lo que ha ocurrido, esa rapidez y el que el ejército y el propio Al-Assad no planteara resistencia y no se enfrentara cuando, bueno, en principio pues tenía medios suficientes. Acuérdate que la aviación rusa intervino el primer día y a partir del segundo día ya no intervino. Las milicias iraníes intervinieron el primer día y a partir del segundo día dejaron de intervenir. Y en este mismo momento, cuando ocurrían todas estas cosas en Siria, había una reunión en Doha, en donde estaban reunidos prácticamente todos los países de Oriente Medio, incluida Turquía e Irán y los países árabes. Estaba Rusia, pero no estaba ni Siria y no había ningún país occidental. ¿Se ha producido algún tipo de acuerdo al margen de esa reunión para prescindir de Al-Assad? Yo creo que todavía falta tiempo para que vayamos entendiendo exactamente lo que ha pasado. A partir de ahí, la otra fotografía importante en el tablero geopolítico es Biden. Ya queda muy poquito, hasta el 20 de enero ya Trump tomará posesión. Pero, ¿qué puede dejar o qué puede estar dejando Biden en este camino de transición? Bueno, Biden lo primero que ha dejado fue lo de Ucrania. Ucrania, primero 7.000 millones, que ya los ha enviado, como si no se hubieran producido unas elecciones en Estados Unidos y hubiera ganado un candidato que tiene una postura aparentemente completamente distinta de la suya. Una postura que quiere ir a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo cuanto antes. Y ha presentado al Congreso un paquete de ayuda de 24.000 millones de dólares. Más el permiso que dio para atacar a Rusia con los misiles de alcance medio, 300 kilómetros. Que, por cierto, José Antonio, no sé si te has dado cuenta que hubo un primer ataque, un segundo ataque, después respondió Rusia con el lanzamiento del misil balístico intermedio, no intercontinental, el Oreshnik, que significa la avellana, con múltiples cabezas que iban sin armas nucleares, pero que está preparado para llevar armas nucleares. Acuérdate que sorprendentemente hubo un ataque, un segundo ataque, y a partir de ahí ya no ha habido, de la respuesta rusa ya no ha habido más ataques. Quiere decir que alguien está guardando los nervios y está teniendo la cabeza fría, no solo en el lado ruso, como suele ser habitual, sino también en el lado nuestro, en el lado de la OTAN. Más, por último, en cuarto lugar, la decisión de instalar minas personales. Yo espero que al final no se instalen, porque si se instalan minas personales, el pueblo ucraniano, que ya está absolutamente diezmado por las muertes y por el exilio, de antes del Maidán, de después del Maidán, de antes de empezar la guerra y de después de empezar la guerra, pues va a tener allí una fuente de muertes y de sufrimiento. Eso en Ucrania. En segundo lugar, Siria, porque esta operación de Turquía, con el apoyo de Israel, no podría haberse llevado a cabo sin el consentimiento y la participación de Estados Unidos, al menos en el suministro de información y de inteligencia. No te olvides que Estados Unidos tiene varios miles de soldados en Siria, en una base militar en Siria, en la frontera con Irak, supuestamente para luchar contra el Estado Islámico y contra Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda parece ser que ha sido un aliado de Estados Unidos desde el año 10 u 11, y eso no lo digo yo, eso lo han dicho, voy a ver si lo encuentro aquí, la cita exacta, lo han dicho el asesor de seguridad Jake Sullivan, y lo dijo también el actual enviado especial para Oriente Medio. Espérate un segundito que voy a buscar la cita, porque la cita es definitiva. Los dos altos cargos de la administración dicen lo siguiente: en el año 2012, Jake Sullivan, que era entonces un ayudante de Hillary, dijo textual: Al-Qaeda está de nuestra parte en Siria. Y en el año 2021, James Jeffrey, que es el enviado especial para Siria de Trump, de 2018 a 2020, dijo: Ayat Tahrir al-Sham, la facción Al-Qaeda, se le ha cambiado el nombre, pero es Al-Qaeda, es un activo y una baza que tenemos en nuestra estrategia, en la estrategia de Estados Unidos en Siria. Es decir, tienen una base militar que supuestamente es para luchar frente al Estado Islámico,
que al parecer estaría observando cómo Turquía ayuda a Al-Qaeda y que además está protegiendo los pozos de petróleo y sirios, los sigue explotando y le envía, es decir, está apropiándose indebidamente de un recurso del pueblo sirio durante los últimos 10 años, creo, por lo menos 8, y está enviando ese petróleo, me imagino que a un precio bastante ventajoso a Israel. Y luego la última, como ya la comenté en este programa la semana pasada, pues la decisión de permitir que Ozempic, la droga anti-obesidad, se le pueda recetar gratis a las capas más desfavorecidas de Estados Unidos, a los mayores de 65 años. Pero es una droga, porque si siguen enganchados a la comida ultraprocesada, como ha dicho Robert Kennedy, seguirán teniendo las mismas enfermedades que tienen ahora. No tendrán la obesidad, pero seguirán contrayendo la obesidad, la diabetes 1, la diabetes 2 y la prediabetes. Es decir, Biden está prejuzgando en gran medida lo que luego va a ser la administración Trump y está pues poniéndole en una situación francamente difícil. Hay otro tema también importante, don Ignacio, que es lo que está sucediendo en el entorno del este de Europa, ¿no? Con Georgia también, con Moldavia, hemos visto la suspensión de esas elecciones también por injerencia rusa en Rumanía. Hay una corriente que empieza a hablar de una extensión, una multiplicación del Maidán. Bueno, entiende por Maidán, pues cuando hay cualquier iniciativa por parte de los países de la OTAN para forzar a otros países vecinos a la Unión Europea para que se integren en la Unión Europea a cualquier costa y casi a cualquier precio. Lo que tenemos en Rumanía, bueno, pues es un asunto rumano que tendrán los rumanos que aclarar, aunque ya la propia líder de la oposición, que perdió en la primera vuelta frente al candidato prorruso, ha criticado por inconstitucional la decisión del Tribunal Constitucional. Porque además parece ser que todavía no lo sabemos. Yo voy a intentar averiguarlo. No sabemos si el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión sobre la base de pruebas irrefutables o sobre la base, como dicen algunos medios, sobre la base de sospechas de la intervención rusa en el proceso electoral. Y lo curioso es que el proceso electoral tenía dos partes. Por un lado, las elecciones legislativas y por otro lado, las elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas las ha perdido el partido prorruso. Y ahí, como ha perdido el partido prorruso, pues parece ser que, según de acuerdo con el Tribunal Constitucional, las elecciones parlamentarias han sido limpias y han sido correctas. Sin embargo, las elecciones presidenciales que ganó el partido prorruso, pues habían sido boicoteadas o habían sido influidas más allá de lo normal por un partido extranjero. Es muy raro que en un proceso electoral la misma manipulación de unas elecciones no afecte a la parte legislativa y a la parte presidencial, a la parte parlamentaria y a la parte presidencial. Y lo que ha pasado en Moldavia, pues también llama la atención. Las elecciones empezaron con un triunfo más o menos claro del candidato prorruso, porque esos países están muy divididos entre la población, en unos prorrusos y antirrusos. Eso lo sabemos y tenemos que aceptarlo. Es lamentable, pero bueno, es así. Y por la mañana, cuando terminaron el recuento, había ganado el partido antirruso, pero con una diferencia de un 0,7%. Es decir, que esos países están francamente divididos ante la opción de acercarse o no a la Unión Europea, acercarse o no a la OTAN. Entonces, ¿interesa a la Unión Europea en estas circunstancias, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, integrar a países que están tan divididos y que el ingreso y la pertenencia a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica forman parte de esa división y lo único que hacen son provocar enfrentamientos y enfrentamientos violentos? Y es exactamente lo mismo que ha pasado en Georgia. Ha ganado las elecciones parlamentarias y iba a ser primer ministro el partido prorruso, y la presidenta, que es del partido antirruso, ha empezado la manifestación en contra de esos resultados electorales. La tónica en esos países es que gane quien gane y pierda quien pierda, el que pierde, sea uno o sea otro, normalmente no acepta el resultado
resultado de las elecciones, a pesar de que los observadores internacionales lo dijeran. A mí no me consta, por ejemplo, que en las elecciones rumanas los observadores internacionales acusaran de fraude, pero es posible que haya ocurrido y que los medios no lo hayan transmitido al público, ¿no? Y el último punto, don Ignacio, Corea del Sur, la reacción de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese caos que se vive ya después de que además el boicot del sábado no permitiera la moción de censura que parecía ya prácticamente clara? Bueno, ahí la verdad también hay bastante confusión. Cuando el presidente de la noche a la mañana decide, cuando en medio de la noche, decretar la ley marcial, pues enseguida empiezan a salir noticias de una intervención norcoreana. El presidente dice que lo hace para prevenir la intervención de Norcorea, o que la oposición se está acercando al gobierno norcoreano. Claro, al principio parecía un movimiento de reacción, reactiva ante algo que estaba ocurriendo. Sin embargo, conforme avanzó la noche en Corea, que era nuestra tarde aquí, yo observé que incluso el partido del presidente, el propio partido del presidente, estaba condenando, muchos de sus miembros estaban condenando la iniciativa del presidente de declarar la ley marcial, y no aparecía por ningún lado Corea del Norte. El ministro de Defensa, a la orden del presidente, ordenó asaltar prácticamente el Parlamento surcoreano que se había reunido para condenar esta decisión del presidente. Lo más extraño, este presidente es un aliado muy estrecho de Estados Unidos, muy estrecho, porque bueno, todos los presidentes y los que han llegado al gobierno en Corea del Sur desde el armisticio de la guerra de Corea, pues han sido muy cercanos a Estados Unidos, lógicamente. Estados Unidos tiene 20.000 soldados en Corea del Sur para defender la línea del armisticio. Lo curioso es la reacción que tuvieron Estados Unidos, el Reino Unido, que son los países más importantes de la zona, y el resto del mundo occidental. No condenaron de manera inmediata un golpe de Estado contra la democracia. A mí me llamó poderosísimamente la atención la postura nuestra, me refiero a la OTAN, y fue de wait and see, de esperar y vemos a ver qué ocurre. ¿Qué hubiera ocurrido si el golpe triunfa? ¿Qué hubiera ocurrido si lo íbamos a condenar o íbamos a aceptar la ruptura del proceso democrático en Corea del Sur? Es decir, bastante extraño. Los partidarios del presidente que se manifestaron defendiendo al presidente, muy minoritariamente, pero lo hicieron con banderas de Estados Unidos y con banderas de Israel, lo cual también es bastante incomprensible. ¿Qué tiene que ver Israel en ese golpe de Estado fallido en Corea del Sur? Que luego no se haya aprobado la moción de censura y la expulsión del presidente se debe, como tú bien has dicho, a que el partido en el gobierno se ausentó de las votaciones porque no quería ni votar a favor ni votar en contra. No quería votar en contra porque se iba a señalar frente a su opinión pública. Iba a terminar habiendo elecciones, sin duda, pronto. Pero no quería votar a favor porque lo consideraba un proceso, abrir un proceso desordenado de transición y de sucesión del presidente actual. El partido en el gobierno, el partido del presidente, quiere prescindir del presidente, pero quiere prescindir de una manera que no le lleve a una catástrofe electoral. Yo creo que esos son los dos factores. Ahora mismo el ministro de Defensa ya está en la cárcel, se ha abierto un proceso penal, fracasada la moción de censura y el impeachment, la destitución del presidente de la República, se ha abierto un proceso penal por el fiscal contra el presidente, y yo creo que tarde o temprano va a salir de la presidencia y va a haber elecciones. ¿Qué hubiera ocurrido si este golpe de Estado lo intenta en otras latitudes, otras fuerzas políticas menos cercanas o no amicales con la Alianza Atlántica y con Estados Unidos? Pues yo creo que lo podemos imaginar perfectamente. Hubiera habido una condena mundial unánime e inmediata. Una condena mundial unánime e inmediata. Sin embargo, curiosamente, no hubo una condena de un proceso claramente anticonstitucional y antidemocrático y violento, puesto que no solo fue una declaración, sino que fue un autogolpe con la salida del ejército a la calle. Vamos, era un golpe de Estado de libro. Yo lo dije inmediatamente en este canal la misma tarde. Aquí no hay nada exterior, aquí no hay ninguna incidencia, ninguna influencia, ninguna injerencia
de Corea del Norte, se trata de un autogolpe dado por el presidente de la República, de acuerdo con su ministro de Defensa, que te ha puesto a disposición del presidente golpista a las Fuerzas Armadas, que han asaltado el Congreso, han asaltado la Asamblea, el órgano legislativo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valdecasas. Gracias por ese informe. Buen día, buen negocio. Buen día, buen negocio, José Antonio. Sí, de vuestra audiencia. Gracias, don Ignacio.